Hoy, 19 de marzo del 2019, una servidora, Rosa María Mercedes Cruz Villanueva, se complace en compartir con ustedes el video que lleva por título Naturaleza de los antígenos y anticuerpos. Voy a iniciar mencionando lo que son los antígenos. Son todos aquellos agentes, ya sean internos o externos al organismo, que le pueden causar algún daño. Como ejemplo están los virus, los hongos, los parásitos. Los antígenos son casi siempre partículas ajenas y tóxicas que cuando ingresan al organismo inmediatamente se unen a un determinado anticuerpo. Este anticuerpo tiene la capacidad de destruirla. Por lo general, están compuestos de proteínas, péptidos y polisacáridos. Son liberados por los linfocitos con el fin de contrarrestar células dañinas o infecciones en el cuerpo humano. Debido a que existen diferentes tipos de antígenos en el cuerpo, su clasificación puede variar. Los antígenos se clasifican de acuerdo con su origen en antígenos naturales, que son aquellos que se encuentran en la naturaleza. Los artificiales, que son el resultado de una proteína inmunogénica con un apteno, y los antígenos sintéticos, que se generan mediante síntesis química en el laboratorio. Por su dependencia de la cooperación de linfocitos T para activar linfocitos F, se dividen en timodependientes y timoindependientes. Por la distancia filogenética entre el antígeno y el organismo en el que se encuentra, se clasifican en genoantígenos. Son característicos de una especie determinada y por lo tanto resultan extraños para los individuos de las demás especies, por ejemplo, animal y bacteria. Aloantígenos se encuentran presentes en algunos individuos de una determinada especie y resultan extraños para los individuos de esta misma especie que no los poseen. Ejemplo, las transfusiones de sangre, los trasplantes. Y están los autoantígenos. Son componentes del propio organismo que en determinadas condiciones pueden desencadenar una respuesta inmune. Como ejemplo están las células cancerosas. Se llama inmunogenicidad a la capacidad que tiene el sistema inmunitario de reaccionar frente a un antígeno, un estímulo bioquímico de naturaleza generalmente proteica. Cuando la inmunogenicidad es parte de la actividad farmacológica esperada, como en las vacunas, esta respuesta no se considera un efecto adverso. Para entender este concepto se debe describir que un inmunógeno es una macromolécula con capacidad de inducir una respuesta inmune, es decir, es una sustancia exógena o endógena, que el organismo reconoce como una sustancia extraña o no propia, siendo capaz de estimular la activación de células B y T. Dice, hay factores que influyen en la inmunogenicidad. Uno de ellos es la contribución del inmunógeno. Entre estos factores es ser extraño. El sistema inmune normalmente discrimina entre lo propio y lo no propio. Solo aquellas moléculas extrañas a lo propio son inmunogénicas. El tamaño. No hay un tamaño obsoleto a partir del cual una sustancia sea determinada como inmunogénica. Sin embargo, en general, mientras más grandes sean las moléculas, más inmunogénicas podrán ser. Composición química. En general, mientras mayor sea la complejidad química de las moléculas, más inmunogénicas serán. Los determinantes antigénicos son creados por la secuencia primaria de los residuos dentro del polímero y por las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias de la molécula. La forma física en general, los antígenos particulados son más inmunogénicos que los solubles y los antígenos desnaturalizados son más antigénicos que su forma nativa. Degradabilidad de los antígenos que son fácilmente fagocitados son generalmente más inmunogénicos. También está la contribución del sistema biológico. Estos son los factores genéticos. Algunas sustancias son inmunogénicas solo en un tipo de especie, pero no en otras. Similarmente, algunas sustancias son inmunogénicas en un individuo, pero no, en otro no. La edad también influye en la inmunogenicidad. Usualmente, en los muy jóvenes y los muy viejos, la habilidad para montar una respuesta inmune en respuesta a un inmunogénico, a un inmunógeno se encuentra disminuida. No todas las partes de un antígeno o inmunógeno reconocido por los receptores TCR y BCR son porciones pequeñas discretas llamadas determinantes antigénicos o epítopos. Interactúan de modo directo con los receptores.
Entre mayor peso molecular tenga un antígeno, mayor número de epítopos tiene, y cada uno es reconocido por un TCR o un BCR diferente. Un epítopo o determinante antigénico es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario, específicamente la secuencia en la que se unen los anticuerpos, que son los receptores de las células B o de las células T. Los epítopos se clasifican por su conformación espacial en secuenciales, conformacionales y ocultos. Según el tipo de respuesta que los epítopos de un antígeno inducen en las diferentes especies en las que se inoculan, pueden considerárseles inmunodominantes o inmunosilenciosos. Los epítopos también deben poseer características que permitan inducir una respuesta adecuada, entre estas su carga, su conformación espacial y contener grupos rígidos. Un apteno es una molécula orgánica muy pequeña que, si bien son antigénicas, no puede desarrollar una respuesta inmune por sí sola. Para ello requiere primero la unión con una proteína conocida como carrier o transportador. El concepto de apteno se ha aplicado con éxito en el diseño de vacunas. Tal es el caso de la vacuna que protege contra la infección causada por el Haemophilus influenzae. Más importante que la naturaleza química del apteno es la configuración global con la molécula portadora. Por sí mismo el apteno es incapaz de generar una respuesta inmune, pero una vez expuesto al sistema inmunológico, a causa de su unión con la proteína transportadora, el apteno pasa a ser accesible al sistema inmune. Dosis y ruta de administración del antígeno. Las dosis bajas o altas de un antígeno pueden inducir un estado de tolerancia en el individuo inmunizado, lo que genera un estado de no respuesta. Por lo general, las dosis se calculan de forma experimental al medir el título de anticuerpos generados. La ruta de inmunización es de máxima importancia, ya que determina qué órgano linfoide irá a parar el antígeno. Las rutas más comunes de administración son las parenterales. Los adyuvantes son sustancias que cuando se mezclan con un antígeno y se inyectan con él, mejoran la inmunogenicidad de ese antígeno. Algunos adyuvantes y sus mecanismos de acción son la alúmina, que son sales insolubles de sulfato alumínico potásico, adyuvante completo de Freon y el incompleto. Ambos liberan lentamente el antígeno, con lo que se logra un estímulo persistente. Polirribonucleótidos sintéticos estimulan la proliferación inespecífica de linfocitos. Lipopolisacárido bacteriano tiene el mismo efecto que los polirribonucleótidos. Liposoma. Ahora voy a hablar sobre los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas esenciales para el reconocimiento de elementos patógenos durante la respuesta inmunitaria adaptativa. Son llamados también inmunoglobulinas. Son sintetizados en los linfocitos B e inicialmente actúan como receptores en la membrana de estas células. Su estructura es muy parecida. Los anticuerpos o inmunoglobulinas se dividen en distintas clases según su actividad biológica, es decir, su funcionalidad. Son anticuerpos M. Es el primer anticuerpo que se genera durante la respuesta inmune. Puede encontrarse como receptor en los linfocitos B y es importante en la activación de la vía del complemento. El D, su función principal consiste en servir como receptor en los linfocitos B que no han sido expuestos al antígeno. El A, su función es la defensa inmune en las mucosas. El G, tiene un importante papel en la defensa contra patógenos que invaden el cuerpo. Son abundantes en circulación sanguínea y son los únicos capaces de atravesar la placenta. El E juega un papel importante en la defensa contra los gusanos y parásitos. Está también implicado en respuestas alérgicas. Su función se asocia a los de los mastocitos. Las inmunoglobulinas son glicoproteínas formadas por cadenas polipeptídicas agrupadas dependiendo del tipo de inmunoglobulina, en una o varias unidades estructurales básicas. Cada unidad está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas unidas entre sí por puentes disulfuro y otras uniones de tipo no covalente. Se encuentran en el suero y en las secreciones corporales. Las concentraciones séricas de inmunoglobulinas se alteran en pacientes con inmunodeficiencias, enfermedades hepáticas y renales,
infecciones agudas y crónicas, varios tipos de cáncer y algunas enfermedades autoinmunes, por lo que la determinación de estas concentraciones es un valioso auxiliar en el diagnóstico clínico. Los anticuerpos monoclonales son un tipo de proteína producida en el laboratorio que se puede unir a sustancias del cuerpo, incluso a las células cancerosas. Los anticuerpos monoclonales se han vuelto herramientas imprescindibles en la investigación, la clínica y la industria, pues son reactivos fundamentales para diversas técnicas experimentales. También se utilizan a manera de agentes terapéuticos, ya que pueden neutralizar una molécula en específico como mínimos efectos colaterales para el paciente. Muchas gracias por su atención.